Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este fin de semana de apologética en Saddleback. Esta es la primera visita de Jan y Nia a Saddleback. Así que pueden imaginar lo emocionado que estoy de tener el privilegio de pararme detrás de este podio donde predica Rick Warren. Es genial estar aquí. Y no puedo resistirme a comentar sobre esta cosa maravillosa, esta cámara con brazo. Nunca he visto algo así en la iglesia. Me recuerda a algo de Jurassic Park. De hecho, tengo una gran idea. ¿Por qué no alguien consigue a Steven Spielberg para donar a la iglesia restos de la cabeza y el cuello de un brachiosaurio que podrías poner alrededor de esta cosa? Eso sería genial. De hecho, sería muy útil si el invitado se pasa de tiempo, el dinosaurio podría simplemente barrer y llevárselo. Pero en serio, es realmente extraordinario que Rick dedique los servicios del fin de semana a la exploración de la relación entre la fe y la ciencia, y a explorar algunas de las preguntas más profundas que los seres humanos podemos hacer. Creo que es de vital importancia que nosotros, como cristianos, podamos entender e interactuar con una visión científica moderna del mundo, o de lo contrario seremos simplemente irrelevantes culturalmente en el siglo XXI de la sociedad occidental. El tema sobre el que me han pedido que hable hoy es uno de los más candentes de la cosmología contemporánea. ¿Cómo inició el universo? Y lo que quiero hacer en nuestro tiempo juntos esta mañana es mostrar que tenemos muy buenas bases para aceptar la cosmovisión bíblica de que el universo fue creado de la nada por Dios en algún momento del pasado finito. Y presentaré nuestro tema diciendo primero una palabra sobre el trasfondo histórico del debate sobre el origen del universo. Luego compartiré un argumento clásico a favor de la creación, y desarrollaré algunos de los apoyos filosóficos y científicos de sus premisas. Y finalmente, terminaré reflexionando un poco teológicamente sobre el significado de esta conclusión. Cuando era niño, solía preguntarme sobre la existencia del universo. Me preguntaba qué tan grande es. Me preguntaba cómo empezó. Recuerdo estar acostado en la cama por la noche tratando de pensar en un universo sin principio. Cada evento sería precedido por otro evento. Vuelta, y vuelta, y vuelta al pasado sin punto de parada, o más bien sin punto de partida, un pasado infinito sin principio. Mi mente se tambaleó ante la perspectiva. Simplemente me parecía inconcebible. Me parecía que tenía que haber un comienzo en algún momento del pasado para que todo comenzara. No me di cuenta de que durante siglos, milenios, en realidad, los hombres habían lidiado con la idea de un pasado infinito, y la cuestión del comienzo absoluto del universo. Los antiguos filósofos griegos como Platón y Aristóteles creían que la materia era necesaria y no creada, y por lo tanto eterna. Dios puede ser responsable de introducir el orden en el cosmos, pero no creó el universo mismo. Este punto de vista griego contrastaba con el pensamiento judío aún más antiguo sobre el tema. Los escritores hebreos sostenían que Dios creó el universo de la nada en algún momento del pasado finito. Como dice el primer versículo de la Biblia, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, el hebreo antiguo en el que se escribió el libro de Génesis no tenía una palabra para el universo. Cuando un hablante de hebreo antiguo quería referirse al universo, usaba la expresión los cielos y la tierra. Así que Génesis 1:1 afirma en efecto, en el principio, Dios creó el universo. Por lo tanto, implica que Dios creó todo lo que existe sin ningún material preexistente.
Algunos eruditos han tratado de negar este hecho traduciendo Génesis 1:1 como una cláusula subordinada. Cuando Dios creó el universo en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, lo que podría hacer sonar como si la tierra ya estuviera allí. Pero la mayoría de los eruditos de hoy reconocen que se trata de una mala traducción del hebreo. En hebreo, hay una conjunción entre los versículos 1 y 2. Y cuando tienes una construcción gramatical como esta, lo que tienes son dos cláusulas principales. La primera proporciona información de fondo para la segunda. Entonces el versículo 1 dice, en el principio, Dios creó el universo. Y luego, en el versículo 2, el enfoque se estrecha radicalmente y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en contraste con la visión griega, la cosmovisión hebrea era que la materia y la energía no son eternas, sino que fueron creadas en algún momento del pasado finito por Dios. Esta era también la cosmovisión de los cristianos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan comienza con palabras que recuerdan mucho a Génesis 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho. Juan 1, versículos 1 y 3. Eventualmente estas dos tradiciones en competencia comenzaron a interactuar. Surgió un debate en la filosofía occidental que duró más de 1000 años sobre si el universo tuvo o no un comienzo. Aunque el debate comenzó entre paganos griegos y cristianos, finalmente atrajo a judíos y musulmanes, así como a cristianos, tanto católicos como protestantes. Finalmente fracasó hasta un final inconcluso en el pensamiento del gran filósofo alemán Immanuel Kant, en el siglo XVIII. Kant sostuvo, irónicamente, que existen argumentos racionalmente convincentes para ambos lados. De modo que el problema está sin solución, y expone la bancarrota de la razón misma. ¿Cuáles fueron algunos de los argumentos a favor del comienzo del universo? Dejemos que uno de los más grandes campeones medievales de la doctrina de la creación hable por sí mismo. Al-Ghazali fue un teólogo musulmán del siglo XII de Persia, o el actual Irán. Y le preocupaba que los filósofos musulmanes de su época estuvieran siendo influenciados por la filosofía griega para negar el comienzo del universo. Sostenían que el universo fluye necesariamente de Dios, y por lo tanto, no tiene principio. Después de estudiar a fondo las enseñanzas de estos filósofos, Al-Ghazali escribió una crítica devastadora de sus puntos de vista llamada La incoherencia de los filósofos. Y en este fascinante libro, argumenta que es imposible que el universo no tenga principio. El universo debe tener un comienzo, él argumenta. Y dado que nada comienza a existir sin una causa, debe haber un creador trascendente del universo. Ghazali enmarca su argumento de manera muy simple. Permítanme citarlo. Él dice, todo ser que comienza tiene una causa para su comienzo. Ahora bien, el mundo es un ser que comienza. Por lo tanto, posee una causa para su comienzo. Y podríamos resumir el razonamiento de Ghazali en 3 sencillos pasos. 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. 2. El universo comenzó a existir. 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Este argumento es tan maravillosamente simple que es fácil de memorizar y compartir con otra persona. Además, este es un argumento lógicamente hermético. Si las dos premisas son verdaderas, entonces la conclusión se sigue necesariamente. Así que me gustaría ver este argumento contigo esta mañana más de cerca, comenzando con la segunda premisa de que el universo comenzó a existir.
Durante la Edad Media, antes del surgimiento de la ciencia moderna, la gente no tenía evidencia científica del comienzo del universo. Pero Ghazali presentó algunos argumentos filosóficos ingeniosos de por qué el pasado tiene que ser finito. Por ejemplo, Ghazali señala que si el universo nunca comenzó a existir, entonces el número de eventos pasados en la historia del universo es infinito. Solo piénsalo. Si el universo nunca comenzó a existir, entonces el número de eventos pasados es infinito. Pero, argumentó Al-Ghazali, esto es imposible porque en realidad no puede existir un número infinito de cosas. La forma en que Ghazali muestra la imposibilidad de un número realmente infinito de cosas es imaginando cómo sería si tal colección pudiera existir, y luego extrayendo las consecuencias absurdas de ello. Permítanme compartir con ustedes una de mis ilustraciones favoritas llamada El Hotel de Hilbert, que es una creación del gran matemático alemán David Hilbert. Como calentamiento, Hilbert primero nos invita a imaginar un hotel ordinario con un número finito de habitaciones. Y supongamos que todas las habitaciones están llenas. Si aparece un nuevo huésped en la recepción pidiendo una habitación, el gerente se disculpa. Lo siento, todas las habitaciones están llenas, y el huésped debe ser rechazado. Pero ahora, dijo Hilbert, imaginemos un hotel con un número infinito de habitaciones. Y supongamos, una vez más, que todas están llenas. Ahora bien, este hecho tiene que ser claramente apreciado. No hay una sola vacante en todo el hotel infinito. Cada habitación ya tiene un invitado en ella. Escuchen con cuidado. Supongamos que un nuevo huésped aparece en la recepción pidiendo una habitación. ¿Qué dirá el gerente? No hay problema, él dice, y traslada al huésped que se alojaba en la habitación 1 a la habitación 2. Mueve al invitado que estaba en la habitación 2 a la habitación 3. Mueve al huésped que estaba en la habitación 3 a la habitación 4, y así sucesivamente hasta el infinito para que todos se muevan a la habitación con el número inmediatamente superior al suyo. Como resultado, la habitación número 1 ahora queda vacante y el nuevo huésped se acomoda fácilmente. Y sin embargo, antes de que él llegara, todas las habitaciones ya estaban llenas. Ahora si eso parece raro, agárrate bien porque se pone aún peor. Supongamos que Hilbert dice que una infinidad de nuevos huéspedes aparecen en la recepción pidiendo habitaciones. No hay problema, dice el gerente. Y mueve al huésped que estaba en la habitación 1 a la habitación 2. Mueve al huésped que estaba en la habitación 2 a la habitación 4. Mueve al huésped que estaba en la habitación 3 a la habitación 6, poniendo a cada huésped en la habitación número 2 veces el suyo, 1 en 2, 2 en 4, 3 en 6, 4 en 8, y así hasta el infinito. Ahora piensa en eso. Dado que cualquier número multiplicado por 2 siempre es un número par, todos los invitados terminan en las habitaciones pares, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Como resultado, todas las habitaciones impares quedan vacías y la infinidad de nuevos huéspedes, agradecidos, se registran. Y sin embargo, antes de que llegaran, todas las habitaciones ya estaban llenas. De hecho, el propietario podría hacer esto un número infinito de veces y siempre poder acomodar a más invitados. Como me comentó un estudiante después de clase, el Hotel Hilbert, si pudiera existir, tendría que tener un letrero afuera. No hay vacantes. Invitados bienvenidos. El Hotel de Hilbert es absurdo. Eso sí, es lógicamente correcto para el matemático, pero es imposible que algo como el Hotel de Hilbert exista realmente. Puedes describirlo en el papel, pero no puede existir en la realidad. Ilustraciones como estas muestran que la existencia de un número realmente infinito de cosas es imposible.
A veces la gente reacciona al Hotel de Hilbert diciendo que estas paradojas resultan porque no podemos entender el infinito y simplemente está más allá de nosotros. Pero esta reacción es, de hecho, errónea e ingenua. La teoría de conjuntos infinitos es una rama altamente desarrollada y bien entendida de las matemáticas modernas. Estos absurdos resultan no porque no entendamos el infinito, sino porque entendemos la naturaleza del infinito real. Hilbert era un tipo inteligente y sabía muy bien cómo ilustrar las extrañas consecuencias de un número infinito de cosas. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? Si no puedes tener un número realmente infinito de cosas, entonces no puedes tener un número realmente infinito de eventos pasados. Eso significa que el número de eventos pasados en la historia del universo debe ser finito. Pero en ese caso, el pasado es finito, y por lo tanto el universo comenzó a existir, tal como afirmaba Al-Ghazali. Entonces creo que el argumento de Al-Ghazali es bueno. Creo que muestra que el número de eventos pasados debe ser finito, y que por lo tanto, el universo debe haber tenido un comienzo. Al-Ghazali tenía argumentos filosóficos para el comienzo del universo. Pero en uno de los desarrollos más sorprendentes de la ciencia moderna, que Al-Ghazali nunca podría haber anticipado, ahora tenemos evidencia científica bastante buena de que el universo comenzó a existir. La evidencia de la astronomía observacional indica que todo el universo se está expandiendo en el sentido de que las distancias entre las galaxias crecen más y más a medida que pasa el tiempo. Esto tiene las sorprendentes implicaciones de que, a medida que rastreas la expansión en el tiempo, el universo se vuelve más y más denso hasta que finalmente colapsa hasta un punto antes del cual el universo literalmente no existía. Y ese evento inicial se conoce como el Big Bang. Lo que hace que el Big Bang sea tan sorprendente es que representa el origen del universo literalmente de la nada. Porque toda la materia y la energía, incluso el espacio físico y el tiempo, surgen en el momento del Big Bang. Como explica el físico británico P.C.W. Davies, el surgimiento del universo, como se discute en la ciencia moderna, no es solo una cuestión de imponer alguna organización sobre un estado incoherente anterior, sino literalmente el surgimiento de todas las cosas físicas de la nada. El modelo estándar del Big Bang predice así un comienzo absoluto del universo. Si este modelo es correcto, entonces tenemos una sorprendente confirmación científica de la segunda premisa del argumento cosmológico de Al-Ghazali. Entonces la pregunta ¿es correcto el modelo estándar? O más exactamente, ¿es correcto predecir un comienzo absoluto del universo? Aunque hay mucha evidencia a favor del modelo estándar del Big Bang, sabemos que necesitará ser modificado de ciertas formas. El modelo estándar se basa en la teoría general de la relatividad de Alberto Einstein. Pero la teoría de Einstein se derrumba cuando el universo se reduce a proporciones subatómicas. En ese momento, tendremos que introducir la física subatómica para describir el universo, y nadie sabe cómo hacerlo. Además, la expansión del universo probablemente no sea constante como lo es en el modelo estándar. Probablemente se esté acelerando y puede haber tenido un breve periodo de expansión súper rápida en el pasado. Pero ninguno de estos ajustes necesita afectar la predicción fundamental de un comienzo absoluto del universo.
Desde que se propuso por primera vez el modelo estándar en la década de 1920, los científicos han propuesto decenas de modelos alternativos a lo largo de las décadas y se ha demostrado repetidamente que aquellos que no tienen un comienzo absoluto no son viables. Para decirlo de manera más positiva, los únicos modelos no estándar viables son aquellos que involucran un comienzo absoluto del universo. Ese comienzo puede o no tener un punto de comienzo. Pero en teorías como la de Stephen Hawking, donde el universo no tiene un punto claramente definido en el que se origina, sin embargo, el pasado sigue siendo finito, no infinito. El universo no ha existido desde siempre según tales modelos, pero llegó a existir incluso si no lo hizo en un punto claramente definido. Entonces, en cierto sentido, la historia de la cosmología del siglo XX puede verse como la historia de un intento fallido tras otro de evitar la predicción del comienzo del universo predicha por el modelo estándar del Big Bang. Desafortunadamente surge como resultado la impresión en las mentes de los legos de que el campo de la cosmología está en constante rotación sin resultados duraderos. Lo que el profano no aprecia es que este desfile de teorías fallidas simplemente confirma la predicción del modelo estándar de que el universo comenzó a existir. Esa predicción se ha mantenido durante más de 80 años a lo largo de un periodo de enormes avances en la astronomía observacional y el trabajo teórico creativo en astrofísica. De hecho, parece que se alcanzó una especie de unidad en el año 2003. En ese año, 3 científicos, Arvind Borde, Alexander Vilenkin y Alan Guth, pudieron probar que cualquier universo que se expande en promedio a lo largo de su historia no puede ser infinito en el pasado, pero debe tener un límite pasado de espacio-tiempo. Y lo que hace que su prueba sea tan poderosa es que se mantiene independientemente de cualquier descripción física del universo primitivo. Debido a que aún no podemos proporcionar una descripción física del universo primitivo, este ha sido un terreno fértil para las especulaciones. Algunos científicos han comparado esta región temprana con las regiones en mapas antiguos etiquetadas, aquí hay dragones. Puede estar lleno de todo tipo de fantasías. Pero el teorema de Borde-Guth-Vilenkin es independiente de cualquier descripción física de ese primitivo comienzo del universo. Su teorema implica que incluso si el universo es solo parte de un multiverso más amplio de muchos universos, incluso entonces el multiverso en sí debe tener un comienzo absoluto. Vilenkin es franco sobre las implicaciones. Cito, se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables, y una prueba es lo que se necesita para convencer incluso a un hombre irrazonable. Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo eterno pasado. No hay escapatoria. Tienen que enfrentarse al problema de un comienzo cósmico. Podemos esperar que se propongan nuevas teorías del universo, intentando evitar el comienzo absoluto del universo. Tales propuestas son bienvenidas, y no tenemos motivos para esperar que tengan más éxito en evitar el comienzo absoluto del universo que sus fallidos predecesores. Ahora bien, por supuesto, los resultados científicos son siempre provisionales. Sin embargo, creo que parece bastante claro en este caso hacia dónde apunta la evidencia. Hoy, el proponente del argumento de Al-Ghazali se encuentra sólidamente dentro de la corriente principal de la ciencia al aceptar que el universo comenzó a existir. Entonces, sobre la base tanto del argumento filosófico como de la evidencia científica, creo que tenemos buenos motivos para creer en la segunda premisa del argumento de Al-Ghazali de que el universo comenzó a existir.
Pero eso nos lleva de regreso a la primera premisa del argumento de Al-Ghazali, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Creo que este principio de que todo lo que comienza a existir tiene una causa es tan obvio que es virtualmente innegable para cualquier buscador sincero de la verdad. Que algo comenzara a existir sin ninguna causa de ningún tipo sería surgir de la nada. Y eso es seguramente imposible. Permítanme dar 3 razones en apoyo de esta premisa. Primero, algo no puede surgir de la nada. Afirmar que algo puede surgir de la nada es literalmente peor que la magia. Solo piénsalo. Cuando el mago saca un conejo del sombrero, al menos tienes al mago, por no hablar del sombrero. Pero si niegas esta premisa, entonces tienes que pensar que todo el universo apareció en algún momento del pasado finito sin razón alguna. Pero nadie cree sinceramente que las cosas, digamos un caballo o un pueblo esquimal, puedan surgir sin causa de la nada. Nadie aquí esta mañana está preocupado de que mientras escuchas esta conferencia, un caballo puede haber aparecido sin causa en tu casa ahora mismo y está profanando la alfombra mientras hablamos. A veces los escépticos responderán a este argumento diciendo que en la física moderna, las partículas subatómicas, las llamadas partículas virtuales, pueden surgir de la nada. O, de nuevo, ciertas teorías sobre el origen del universo han sido promocionadas como demostrando que se puede obtener algo de la nada porque el universo surge del vacío. De modo que el universo es la excepción al proverbio, nadie da algo por nada. Esta respuesta escéptica representa un abuso deliberado de la ciencia. Las teorías en cuestión tienen que ver con las partículas o los universos que surgen como una fluctuación de la energía contenida en el vacío. Y el vacío en física no es lo que la gente promedio entiende por vacío, nada. Más bien, para la física el vacío es un mar de energía fluctuante, un escenario de actividad física violenta, que tiene una estructura física y se rige por leyes físicas. Decir a los legos que en tales teorías, algo surge de la nada es una distorsión deliberada de esas teorías. Correctamente entendido, nada no significa simplemente espacio vacío. Más bien, nada es la ausencia de cualquier cosa, incluso la ausencia de espacio vacío. Y como tal, la nada literalmente no tiene propiedades en absoluto, porque no hay nada que tenga propiedades. Entonces, qué tonto es cuando los divulgadores dicen cosas como que la nada es inestable a las fluctuaciones del vacío, o que el universo se convirtió en un túnel para salir de la nada. En segundo lugar, si algo puede surgir de la nada, entonces se vuelve inexplicable porque cualquier cosa, o todo, no surge de la nada. Piénsalo. ¿Por qué las bicicletas, o Beethoven, o la cerveza de raíz no aparecen sin causa de la nada? No puede haber nada en la nada que favorezca a los universos porque la nada no tiene propiedades. Entonces, ¿qué hace que la nada sea tan discriminatoria, que solo los universos pueden surgir de la nada? Nada tampoco puede ser constreñido por nada porque no hay nada que constreñir. Ahora, llegados a este punto, es probable que el ateo responda: entonces, ¿cuál es la causa de Dios si todo tiene que tener una causa? Siempre me sorprende la actitud tan altiva de las personas que plantean esta pregunta. Se imaginan que han dicho algo realmente profundo o importante, cuando todo lo que han hecho es simplemente malinterpretar la premisa. La premisa 1 no dice que todo tiene una causa. Dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa.
Algo que es eterno y nunca comenzó a existir no tendría una causa. Y entonces Al-Ghazali diría que Dios es simplemente eterno y sin causa. Y observa que esto no es una súplica especial por Dios porque esto es lo que el ateo siempre ha dicho sobre el universo. El universo es eterno y sin causa. El único problema es que ahora tenemos buena evidencia de que el universo no era eterno en el pasado, pero tuvo un comienzo absoluto. Y por lo tanto, el ateo está atrapado al tener que afirmar que sin razón alguna, el universo simplemente surgió sin causa de la nada, lo cual es absurdo. En tercer lugar, la experiencia común y la evidencia científica confirman la verdad de la premisa 1. La premisa 1 se verifica constantemente y nunca se falsifica. Es difícil entender cómo cualquier ateo comprometido con la verdad de la ciencia moderna podría negar, a la luz de la evidencia, que la premisa 1 es plausiblemente cierta. Entonces creo que la primera premisa del argumento de Al-Ghazali es claramente cierta, que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Cuando publiqué por primera vez mi trabajo sobre el argumento cosmológico, pensé que los ateos atacarían la segunda premisa, que el universo comenzó a existir, pero nunca soñé que irían tras la primera premisa, que todo lo que comienza a existir tiene una causa, porque hacerlo los expondría como personas que no buscan sinceramente la verdad, sino que solo buscan una refutación académica del argumento, solo buscan escapatorias. Fue sorprendente escuchar a los ateos negar la premisa 1 para escapar de la conclusión del argumento. Por ejemplo, mi colaborador, Quentin Smith, un filósofo ateo de la Universidad de Michigan, ha respondido que la posición más racional que se puede sostener es que el universo surgió de la nada, por la nada, y para la nada. Una buena conclusión para un discurso sobre el ateísmo, tal vez. Esta es simplemente la fe de un ateo. De hecho, creo que se necesita un mayor acto de fe para creer esto, que para creer en la existencia de Dios, porque es, repito, literalmente peor que la magia. Si esta es la alternativa a la creencia en Dios, entonces los incrédulos nunca pueden denunciar a los creyentes como irracionales, porque ¿qué podría ser más irracional que esto? De las dos premisas del argumento se sigue que, por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Cuál es entonces el significado teológico de esta conclusión? El prominente filósofo ateo Daniel Dennett niega que tenga alguna importancia teológica. Dennett está de acuerdo en que el universo tiene una causa, pero piensa que la causa del universo es el mismo. Es en serio. Él piensa que en el último truco de arranque, esas son sus palabras, el universo se creó a sí mismo. Alguien tiene que decir que el emperador está desnudo. La opinión de Dennett es una tontería patente. Fíjense, él no está diciendo que el universo es causado por sí mismo en el sentido de que es eterno y sin principio. Está diciendo que en algún momento en el pasado finito, el universo llegó a existir. Pero esto es claramente imposible, porque para crearse a sí mismo, el universo ya tendría que existir. Tendría que existir antes de que existiera, lo cual es una autocontradicción. Así que el punto de vista de Dennett es una tontería patente. Es lógicamente incoherente. Por lo tanto, la causa del universo debe ser una causa trascendente más allá del universo. Esta causa debe ser en sí misma sin causa, porque hemos visto que no puede haber una regresión infinita de las causas. Es por tanto la primera causa incausada. ¿Qué propiedades, entonces, debe poseer esta primera causa sin causa del universo? Primero,
debe trascender el espacio y el tiempo, porque creó el espacio y el tiempo. Dado que no está en el tiempo, por lo tanto debe ser inmutable. Dado que no está en el espacio, debe ser inmaterial o no físico. Debe ser inimaginablemente poderoso ya que trajo toda la materia y la energía a la existencia. Finalmente, esta primera causa sin causa plausiblemente debe ser un ser personal. Como argumentó Al-Ghazali, esta es la única forma de explicar cómo una causa temporal puede dar lugar a un efecto temporal con un comienzo como el universo. Aquí está el problema. Si una causa es suficiente para producir su efecto, entonces si la causa está ahí, el efecto también debe estar ahí. Por ejemplo, la causa de la congelación del agua es que las temperaturas están por debajo de los 0 grados centígrados. Si la temperatura ha estado por debajo de los 0 grados desde la eternidad pasada, entonces cualquier agua que haya alrededor estaría congelada desde la eternidad pasada. Sería imposible que el agua comenzara a congelarse hace un tiempo finito. Una vez que se da la causa, se debe dar también su efecto. Ahora bien, la causa del universo nunca comenzó a existir ya que es atemporal. Entonces, ¿por qué el universo no tiene comienzo también? ¿Por qué el universo se originó hace solo unos 13.000 millones de años? ¿Por qué no es tan sin principio como su causa? Al-Ghazali sostuvo que la única respuesta a este problema es que la causa debe ser un ser personal que tenga libre albedrío. Su creación del universo es un acto libre de la voluntad, independiente de cualquier condición previa. Y así su creación del universo puede ser algo espontáneo y nuevo. Entonces la causa puede existir eternamente, pero hace un tiempo finito libremente para crear un nuevo efecto y traer el universo a la existencia. Y así somos llevados no solo a una causa trascendente del universo, sino a su creador personal. El argumento de Al-Ghazali nos da, creo, buenas bases para creer en la existencia de un creador personal del universo sin comienzo, sin causa, sin tiempo, sin espacio, inmutable, inmaterial, enormemente poderoso. Ya les he dicho cómo responde Daniel Dennett a este argumento. ¿Les gustaría saber cómo responde Richard Dawkins? Al igual que Dennett, Dawkins no niega ninguna premisa del argumento. En cambio, simplemente cuestiona el significado teológico de la conclusión del argumento. Él escribe, incluso si nos permitimos el dudoso lujo de conjurar arbitrariamente un terminador a un regreso infinito y darle un nombre, no hay absolutamente ninguna razón para dotar a ese terminador con cualquiera de las propiedades normalmente atribuidas a Dios. Omnipotencia, omnisciencia, bondad, creatividad de diseño, por no hablar de atributos humanos tales como escuchar las oraciones, perdonar los pecados y leer los pensamientos más íntimos. Observen que Dawkins no discute que el argumento prueba la existencia de un creador del universo sin comienzo, sin causa, sin tiempo, sin espacio, inmutable, inmaterial, enormemente poderoso y personal. Simplemente se queja de que este creador no se ha mostrado también omnipotente, omnisciente, creador de diseño, escuchando oraciones, perdonando pecados y leyendo pensamientos más íntimos. A lo que yo digo, ¿y eso qué? El argumento no aspira a probar tales cosas. Sería una extraña forma de ateísmo.
De hecho, sería uno que no aspira al nombre, que cree que existe un creador personal del universo sin comienzo, sin causa, sin tiempo, sin espacio, inmutable, inmaterial, enormemente poderoso que también puede, por lo que sabemos, poseer las propiedades enumeradas por Dawkins. Si el argumento de Al-Ghazali es correcto, entonces el ateísmo de Dawkins está filosóficamente en bancarrota. Por el contrario, judíos, cristianos, musulmanes y todos los que creen en la doctrina bíblica de la creación tienen bases sólidas, tanto filosóficas como científicas, para creer que Dios creó el universo hace un tiempo finito de la nada. Se dice que los bienaventurados del cielo cantan, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. Amén, y amén.